Un niño de la calle pide ayuda a un millonario para hacer una serenata para su madre, pero cuando el millonario llega al lugar, rompe en lágrimas al ver que era en un cementerio. La luz del atardecer bañaba la plaza de España con tonos dorados cuando Javier, con tan solo 10 años, se acomodaba en su banco de siempre. Tenía el rostro moreno por el sol y el pelo revuelto por el viento de Sevilla. Entre los dedos pequeños sostenía un ramo de flores que no llegaba a vender, pero que insistía en ofrecer con una sonrisa dulce a los transeúntes apurados. Algunos le daban unas monedas, otros lo ignoraban, y algunos incluso le hablaban con brusquedad. Pero él no perdía esa forma educada de hablar, ni esa mirada que parecía contener más esperanza que tristeza. Vestía siempre la misma camiseta blanca descolorida, con una chaqueta azul marino que ya había conocido demasiados inviernos. Sus zapatos, viejos y maltratados, contaban la historia de cada rincón de Sevilla por el que había pasado. Sin embargo, lo que más destacaba de Javier no era su ropa ni su aspecto callejero, era su actitud. Hablaba con una cortesía poco común, se expresaba con claridad y tenía una ternura que desarmaba a cualquiera que se detuviera a mirarlo más de un segundo. Al caer la noche, cuando los turistas se retiraban y el bullicio se apagaba, Javier sacaba de su bolsillo una fotografía antigua. Estaba arrugada, con los bordes doblados y el color desvaído, pero él la trataba con un cuidado reverente. En ella, una mujer de ojos grandes y sonrisa abierta sostenía a un bebé en brazos. Él era ese bebé, lo sabía bien. Aunque habían pasado ya varios años desde que la había perdido, la imagen de su madre seguía siendo el único refugio que lo acompañaba cada noche. Se sentaba entonces en su banco, con la foto entre las manos, y hablaba en voz baja. «Hoy vendí solo 3 flores, mamá, pero un señor me dio una moneda grande. Con eso podré comer algo caliente mañana». Nadie escuchaba esas confesiones, excepto la luna y las palomas que aún revoloteaban por el lugar. Su madre, María, siempre le había dicho que tenía una voz bonita. Cuando vivían en aquel cuartito alquilado cerca del barrio de Triana, solía cantarle nanas mientras lo acunaba. A veces, en esas noches frías en que no había nada más que pan duro para cenar, ella sacaba un pequeño violín viejo y tocaba canciones andaluzas que llenaban el aire de una alegría falsa pero necesaria. Desde que ella se fue, una enfermedad silenciosa que la fue consumiendo sin aviso, Javier se quedó solo en el mundo. Nadie vino a buscarlo, nadie preguntó por él, y así aprendió a sobrevivir. Primero pidiendo, luego vendiendo flores. Aprendió también a reparar cosas con lo que encontraba en la basura. Una vez halló un pequeño violín roto. Lo guardó con cariño y trató de arreglarlo, pero con el tiempo lo cambió por un pequeño guitarrillo de plástico que más adelante reemplazaría por un violón de verdad que alguien tiró con una cuerda rota. Lo arregló como pudo con cinta adhesiva y lo afina cada noche con una dedicación casi religiosa. Pero por encima de todo, Javier tenía un sueño: hacerle una serenata a su madre. Aunque ya no estuviera, aunque no pudiera oírlo, ella siempre decía: «Algún día, cuando seas grande, me vas a cantar en mi cumpleaños y me vas a hacer llorar de emoción, ya verás». Esa frase quedó grabada en su alma. No importaba cuántas veces tuviera que pasar frío o hambre, algún día haría esa serenata. Y para eso necesitaba ayuda. No quería dinero para él, no quería comida ni ropa. Solo necesitaba una guitarra que sonara bien, una canción bonita y alguien que lo llevara a donde quería ir. Pero sabía que era difícil, que la gente rara vez ayudaba sin querer algo a cambio. Una noche, mientras observaba las luces de los coches pasar, pensó que si alguien tenía corazón, sería alguien que ya lo había tenido todo. Tal vez, pensó Javier, un hombre rico entendería lo que significa perder algo que el dinero no puede comprar. Al día siguiente, se prometió que haría algo diferente. No iba a pedir limosna, no iba a vender flores, solo iba a buscar a alguien que pudiera ayudarle a cumplir esa promesa. Y así, con su violón al hombro y la foto en el bolsillo, Javier se levantó al amanecer y caminó hacia el semáforo más transitado de la ciudad.
allí donde los coches se detenían por segundos, donde los rostros de todos pasaban veloces, indiferentes. Allí esperaría paciente el momento justo para hacer su petición más valiente. «Señor, ¿puede ayudarme a hacer una serenata para mi madre?» La ciudad ya se despertaba, pero Javier ya no dormía desde hace días, no porque no tuviera dónde, sino porque su corazón latía con fuerza ante la esperanza de que por fin ese día fuera diferente. El sol del mediodía se derramaba sobre las calles de Sevilla con una intensidad casi cruel. Los coches pasaban veloces, deteniéndose solo por instantes en los semáforos, como si nadie tuviera tiempo para ver lo que ocurría a su alrededor. Pero Javier, parado en una esquina de la Avenida de la Constitución, tenía toda la paciencia del mundo. Su camiseta ya estaba empapada de sudor y la funda del violón colgaba de su espalda como una sombra silenciosa. Sostenía con fuerza la fotografía de su madre entre los dedos, guardándola en el bolsillo cada vez que alguien se acercaba demasiado. Era su único tesoro. Aquel día, sin embargo, no vendía flores, no ofrecía nada. Solo observaba, con una mezcla de nerviosismo y esperanza, los rostros tras los vidrios polarizados de los coches. Cada rostro era una posibilidad, pero nadie se detenía el tiempo suficiente, nadie bajaba la ventanilla, nadie lo veía de verdad, hasta que de pronto un coche negro de alta gama se acercó al semáforo. El modelo lujoso y brillante contrastaba con la suciedad del pavimento y la ropa desgastada de Javier. El motor apenas hacía ruido, y el interior climatizado parecía pertenecer a otro mundo. Javier se acercó con determinación. No tenía flores, no tenía discursos, solo unas pocas palabras ensayadas, repetidas cientos de veces en su mente. Tocó suavemente en la ventanilla. Al principio no hubo respuesta. El semáforo seguía en rojo, pero el conductor, seguramente acostumbrado a ignorar a quienes se acercaban, no reaccionó. Javier insistió, esta vez con un leve golpecito. Entonces la ventanilla descendió lentamente, dejando al descubierto un rostro serio, de barba bien recortada y óleos ocultos tras unos lentes oscuros. Era Mateo Soriano, uno de los empresarios más influyentes de España, dueño de una compañía tecnológica que había revolucionado el sector energético con dispositivos de almacenamiento solar. Aparecía constantemente en revistas, entrevistas y conferencias. Lo último que alguien esperaría ver en su día era a un niño de la calle, con voz temblorosa pero firme, diciendo: «Señor, ¿puede ayudarme a hacer una serenata para mi madre?» Mateo frunció el ceño. Miró a Javier como si no hubiese entendido bien. Se quitó los lentes y lo miró directamente a los ojos. La primera reacción fue de desconcierto. ¿Qué clase de broma era esa? Pero luego, algo en la mirada del niño lo desarmó. Una mezcla de inocencia y determinación. No era una súplica. No pedía dinero, no pedía comida, pedía algo que no tenía precio. «Una serenata», repitió Mateo con voz baja, más para sí mismo que para el niño. Javier asintió, sin desviar la mirada. El semáforo ya había cambiado, y los coches detrás comenzaron a tocar bocina. Pero Mateo no se movió. Levantó la mano, indicando a los demás que esperaran. Estaba acostumbrado a hacer que el mundo se detuviera a su alrededor. «¿Dónde vive tu madre?», preguntó, sin saber por qué lo decía, sin comprender del todo qué lo había impulsado a interesarse por la historia de ese niño. «Cerca de Triana», respondió Javier, evitando dar más detalles. Mateo lo observó un instante más. Algo en su interior se removió, una sensación extraña que no sabía si era culpa, nostalgia o simple humanidad. Finalmente, volvió a subir la ventanilla y el coche avanzó. Javier se quedó parado sin moverse, viendo cómo aquel hombre desaparecía entre el tráfico. No lloró, no se frustró, solo volvió a su banco en la plaza, y esa noche le contó a su madre, en voz baja, lo que había pasado. «Hoy conocí a un señor que tiene cara de saber lo que es perder a alguien. Tal vez vuelva mañana». Pero Mateo no volvió al día siguiente, ni al siguiente. Durante 3 días, Javier esperó en la misma esquina, bajo el mismo sol, con la misma esperanza. Nada, ni rastro del coche negro.
ni rastro del hombre de mirada intensa y voz serena. Mientras tanto, en su lujosa cobertura en el barrio de Los Remedios, Mateo trataba de sacarse de la cabeza la imagen de ese niño. Pero no podía. Había algo en su voz, en esa petición tan improbable, que le resultaba insoportablemente familiar, como si hubiera escuchado esa frase en otra vida, como si ese niño hubiera tocado algo enterrado muy profundo dentro de él. No era un hombre particularmente sensible. Había aprendido desde joven a esconder sus emociones, a blindarse contra las debilidades. Su infancia, marcada por una madre distante y un padre ausente, había sido una lección constante de frialdad. Solo recordaba a una persona que le había dado afecto verdadero cuando era pequeño, y eso ocurrió durante un verano, cuando su familia contrató a una empleada doméstica en Valencia. Una mujer amable que cantaba mientras limpiaba y le enseñaba a tocar una canción en un viejo piano desafinado. Su nombre, hacía años que no lo pensaba. María, así se llamaba. Esa noche, después de revisar contratos, cerrar negocios y cenar solo frente a una televisión sin volumen, Mateo no pudo más. Tomó las llaves del coche y salió sin rumbo claro. Solo sabía que tenía que volver al semáforo. Tenía que ver al niño otra vez. Cuando llegó, Javier ya se estaba yendo. Llevaba su violón colgado y caminaba sin prisa por una calle lateral. Mateo aparcó el coche a unos metros y se bajó. Caminó hasta alcanzarlo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, llamó. ¡Chico! Javier se detuvo, giró con desconfianza. Al ver a Mateo, sus ojos se iluminaron, pero no dijo nada. ¿Todavía quieres hacer esa serenata?, preguntó Mateo con un leve temblor en la voz. Javier asintió lentamente. Entonces dime, ¿dónde vive tu madre? El niño bajó la mirada, como si dudara un segundo, y luego respondió. Le puedo mostrar el camino, señor. Mateo no insistió, solo abrió la puerta del coche y señaló el asiento del acompañante. Javier dudó. Nunca se había subido a un coche así. Nunca había estado tan cerca de algo tan brillante y silencioso, pero se subió. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera romper algo. Durante los primeros minutos no hablaron, solo el ruido del motor y las calles de Sevilla pasando al otro lado del cristal. Mateo lo observaba de reojo. Javier no tenía miedo, solo una calma serena, como si supiera exactamente hacia dónde iban. Y en cierto modo lo sabía, porque esa noche, por fin, su promesa empezaba a tomar forma, y aunque aún no lo sabían, esa pequeña serenata iba a cambiar para siempre la vida de ambos. La ciudad, vista desde lo alto de la cobertura de Mateo Soriano, parecía una postal distante, perfecta y silenciosa. Sevilla respiraba allá abajo, con sus callejones históricos, sus plazas llenas de vida y su mezcla inconfundible de tradición y modernidad. Pero en aquel ático de mármol blanco y cristales impecables reinaba el silencio. Un silencio incómodo, denso, que contrastaba con la sofisticación del lugar. Mateo caminaba de un lado a otro, una copa de vino en la mano, pero sin probar una sola gota. Observaba el horizonte con una mirada ausente, atrapado en pensamientos que no podía detener. Llevaba más de una hora así, dando vueltas por su propia casa como si buscara algo invisible. Había tratado de concentrarse en sus informes financieros, en las reuniones del día siguiente, incluso en un documental que reproducía en la pantalla gigante del salón. Nada funcionaba. El rostro de Javier, esa petición tan inusual, esa voz frágil y firme a la vez, le volvían una y otra vez como una canción que se niega a callar. ¿Puede ayudarme a hacer una serenata para mi madre? Esa frase no tenía lógica dentro del mundo de Mateo. No era una frase de la calle, no era una petición común, era un susurro del pasado, algo que su mente reconocía aunque no supiera por qué. Había pasado toda su vida tomando decisiones racionales. Desde 1900, muy joven, su carrera había sido una escalada constante hacia el éxito. Estudió ingeniería en Madrid. Fundó su primera startup a los 23 años y antes de los 30 ya tenía su nombre entre los jóvenes más influyentes del país. Su fortuna crecía de forma silenciosa, pero firme,
como él mismo. No creía en los gestos emocionales. No se permitía momentos de debilidad. Pero ahora algo había cambiado. Ese niño, con su guitarra improvisada y sus ojos grandes, había abierto una grieta que ni el dinero ni el poder podían tapar. Caminó hacia su biblioteca personal, donde los estantes de madera oscura exhibían más diseño que contenido. Entre los libros, había una pequeña caja de metal guardada detrás de una edición de Don Quijote. La abrió con cuidado, como si tocara una reliquia sagrada. Dentro estaba una fotografía antigua, una imagen en sepia de él, con unos 6 o 7 años, sentado en un banco de jardín junto a una mujer morena, de sonrisa amplia y mirada cálida. Aquella mujer no era su madre, era María, la niñera que tuvo durante un verano en Valencia. Recordaba cómo lo abrazaba cuando lloraba, cómo le contaba historias inventadas sobre el cielo y las estrellas, cómo le enseñaba a tocar clavelitos en un piano desafinado. Había olvidado su voz, pero no su ternura. El recuerdo de María se cruzó con la imagen de Javier, la misma dulzura en los ojos, la misma manera de hablar, con respeto, con sinceridad. Fue entonces cuando una sospecha le atravesó el pecho como una descarga. ¿Y sí? Pero era imposible. María no tenía hijos, al menos que él supiera. Solo estuvo en su casa por unos meses. Luego desapareció y su madre jamás habló de ella. Pero el parecido era más que físico. Era una sensación, algo que no se podía explicar con palabras, pero que ardía como una certeza incompleta. Sin pensarlo más, Mateo dejó la copa sobre la mesa, tomó las llaves del coche y bajó por el ascensor sin avisar a nadie. Su chofer no estaba, no importaba. Conduciría él mismo. Su empresa podía esperar, su agenda también. Esa noche, lo único que quería era encontrar al niño, volver a ver sus ojos, hacerle la pregunta que no se atrevía ni a formular aún. Volvió al mismo semáforo, el de la Avenida de la Constitución. Aparcó en una zona prohibida sin preocuparse por multas ni reglas. Caminó entre los coches, entre los vendedores callejeros, buscando con la mirada esa silueta pequeña con una guitarra colgada. Pero no estaba. Preguntó a un limpiacristales, a una mujer que vendía pulseras, a un anciano que tocaba la armónica. Nadie sabía quién era Javier. Nadie lo había visto ese día. Desesperado regresó al coche, pero cuando estaba por entrar, lo vio. A lo lejos, caminando despacio por la orilla del Guadalquivir, iba Javier. Llevaba su violón a la espalda y los hombros caídos, como si el día le hubiese robado la última pizca de ilusión. Mateo corrió tras él, sin pensar en su estatus, en su imagen, en lo ridículo que podría parecer. Chico, espera. Javier se detuvo, sorprendido. Lo reconoció al instante, pero no sonrió. Solo lo miró con esa calma que lo caracterizaba, como si supiera que el momento iba a llegar de todos modos. ¿Todavía quieres hacer esa serenata?, preguntó Mateo, con una mezcla de urgencia y torpeza. Javier asintió lentamente. Entonces, vamos, dijo Mateo abriendo la puerta del coche. Javier dudó unos segundos. Miró el vehículo, luego a Mateo. Había aprendido a desconfiar, pero algo en los ojos de ese hombre le decía que podía confiar. Subió sin decir una palabra. Mateo arrancó el coche y comenzó a conducir sin rumbo, esperando que el niño le diera las indicaciones. Durante varios minutos solo se escuchó el ruido del motor y el susurro lejano de la ciudad. Javier no hablaba, miraba por la ventana como si reconociera cada esquina con un afecto callado. Finalmente dijo: «Falta poco». Mateo no preguntó más. Lo seguía calle tras calle hasta llegar a los límites del barrio de Triana. Las calles se estrechaban, las fachadas eran más viejas y el asfalto se transformaba en adoquines. Javier le indicó que girara a la derecha, luego a la izquierda, y finalmente que detuviera el coche frente a una verja oxidada cubierta de hiedra. Mateo apagó el motor y miró alrededor. Estaban frente a un antiguo cementerio, con una entrada discreta y un letrero desgastado por el tiempo que apenas se leía. Antes de que pudiera decir algo, Javier ya había bajado del coche. «Es aquí», dijo con voz firme. Mateo no respondió.
Salió del coche, cerró la puerta y lo siguió. El aire se volvió más denso, no por el calor, sino por la atmósfera. Cada paso dentro del cementerio parecía pesar más que el anterior. Mateo no comprendía aún lo que ocurría, pero algo en su pecho comenzó a doler. Javier avanzaba con decisión, como si hubiera hecho ese camino cientos de veces. Y Mateo, detrás, sentía cómo una verdad incómoda comenzaba a tomar forma. Una verdad que lo obligaría a mirar hacia un pasado que había enterrado mucho antes que este lugar. Las sombras alargadas del final de la tarde se proyectaban sobre las fachadas desgastadas de Triana, mientras Javier y Mateo caminaban lado a lado por calles empedradas. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí espeso, como si estuvieran rodeados de palabras no dichas, de preguntas suspendidas en el aire. Mateo observaba el entorno con cierta incomodidad. No estaba acostumbrado a caminar por barrios así, donde los grafitis en las paredes no eran arte moderno, sino marcas del abandono, donde las rejas oxidadas no protegían mansiones, sino casas olvidadas. Javier, en cambio, parecía moverse con familiaridad, como si cada esquina le perteneciera. El niño llevaba su violón colgado a la espalda y, aunque no decía nada, cada paso suyo tenía propósito. No dudaba, no miraba atrás, no consultaba caminos. Su andar era firme pero no apresurado. En su rostro no había urgencia, sino una serenidad casi solemne. A Mateo le llamó la atención esa calma. Estaba acostumbrado a que los niños hablaran sin parar, preguntaran todo, se distrajeran fácilmente. Pero Javier era distinto. Caminaba con la concentración de alguien que lleva algo sagrado en el corazón. Durante los primeros 15 minutos, Mateo intentó iniciar conversación. Comentó algo sobre el clima, sobre las calles, incluso sobre el violón, pero Javier respondía con monosílabos o con una sonrisa leve y volvía a mirar al frente. No era timidez, ni tampoco frialdad. Era otra cosa, como si estuviera guardando las palabras para el momento justo, como si supiera que el silencio también tiene su lugar. Pasaron por un mercado cerrado, por una escuela con muros altos, por una panadería antigua que ya no olía a pan. Mateo notaba las miradas de los vecinos, algunos curiosos, otros indiferentes. Un niño bien vestido caminando junto a un empresario en traje no era una escena común en ese barrio. Y sin embargo, nadie decía nada. Solo observaban. En un momento, una mujer mayor salió a su balcón y gritó: «Javier, ¿todo bien, hijo?». El niño levantó la mano en señal de saludo sin detenerse. Mateo miró hacia arriba, y la mujer, al verlo, frunció el ceño, pero no preguntó nada más. Aquella gente conocía a Javier, lo respetaban, y eso, en un lugar como ese, no era poco. Continuaron caminando. El sol ya comenzaba a esconderse tras los tejados, y el cielo adquiría esos tonos naranjas y violetas que parecen inventados. Mateo, sin darse cuenta, comenzó a prestar más atención a los detalles. El olor de las bugambilias colgando de un muro, el sonido lejano de una guitarra en alguna casa, el crujir de sus propios zapatos sobre los adoquines. Hacía mucho que no caminaba así, sin destino fijo, sin una agenda que cumplir. Solo seguir los pasos de un niño que no hablaba, pero que decía más con su silencio que muchos con discursos completos. En un momento Javier se detuvo frente a una casa de 2 pisos, con la pintura descascarada y las ventanas cerradas. Mateo pensó que habían llegado, pero el niño solo miró la casa unos segundos y luego siguió caminando. Cuando Mateo lo alcanzó, le preguntó: «¿Viviste ahí?». Javier no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo: «Mi madre trabajó allí, cuando aún estaba sana». Y eso fue todo. Siguió caminando sin mirar atrás. Mateo sintió una punzada en el pecho. Cada vez que el niño hablaba de su madre, lo hacía con una mezcla de devoción y dolor que le resultaba difícil de escuchar. Había algo en esas palabras que le devolvía imágenes olvidadas, sensaciones que había aprendido a reprimir. Recordó de nuevo a María, la mujer que lo cuidó de niño. Recordó su risa, su voz cantando mientras cocinaba, su manera de tocar el cabello cuando él tenía fiebre. Y de repente
Se preguntó si acaso ella también había caminado así, en silencio, llevando su propio dolor sin decir nada. Siguieron por un sendero más estrecho, donde los coches ya no entraban. Pasaron junto a una tapia cubierta de musgo. Cruzaron un pequeño puente de piedra y se adentraron en una zona más tranquila, casi oculta. Aquí, las casas eran más espaciadas y el ruido de la ciudad se volvía apenas un murmullo. Javier se detuvo un momento como para tomar aliento. No estaba cansado, pero necesitaba tiempo. Mateo lo observó, sin atreverse a hablar. «Falta poco», dijo el niño, y reanudó la marcha. A Mateo le sorprendió lo largo del camino. Desde que salieron del coche, habían caminado al menos media hora. Pero lo que más le desconcertaba era la ausencia de dirección clara. Javier no llevaba mapa, ni usaba el móvil. Se guiaba por memoria, por instinto, como quien vuelve a un lugar que visita todos los días aunque nadie lo sepa. Finalmente, tras una curva del sendero, apareció ante ellos una reja de hierro forjado, negra, antigua, parcialmente cubierta por enredaderas. No había luces, ni letreros llamativos, solo una pequeña placa oxidada que decía «Cementerio San Antonio de Triana». Mateo se detuvo en seco, miró al niño. Javier no dijo nada. Avanzó hacia la puerta, empujándola con suavidad. El chirrido del metal resonó como una nota disonante en la tranquilidad del atardecer. Mateo lo siguió, aún sin comprender. El aire cambió dentro del cementerio. Más fresco, más denso. Los árboles altos proyectaban sombras que se mezclaban con las cruces y los nichos. Había silencio, pero no era vacío. Era un silencio lleno de historias, de recuerdos, de nombres que ya no respondían. Mateo caminó despacio, con respeto, observando las tumbas modestas, algunas cubiertas de flores, otras olvidadas por completo. Javier caminaba con pasos más cortos ahora. Sus hombros estaban tensos, su mirada fija al frente. Giró a la derecha, luego avanzó por un sendero de tierra, hasta detenerse frente a una lápida sencilla, adornada con flores secas. Se arrodilló sin decir palabra, y con la manga de su camiseta limpió el polvo del mármol. Mateo se quedó unos pasos atrás. Algo en su interior se había roto. La sospecha que había sentido antes se volvía certeza, pero aún no tenía las palabras, solo el peso en el pecho y la certeza de que estaba a punto de escuchar algo que no olvidaría jamás. «Aquí está mi madre», dijo Javier sin volverse. Mateo cerró los ojos. El viento sopló entre los árboles, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el mundo se detenía. Los pasos de Javier crujían sobre la grava del cementerio mientras se adelantaba en dirección a la parte más antigua del terreno. La luz del atardecer apenas se colaba entre las copas de los árboles altos y nudosos, cuyas raíces asomaban por entre las lápidas gastadas. Mateo lo seguía en silencio, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, aunque algo en su interior comenzaba a rendirse a una intuición dolorosa. A cada paso que daba, sentía que se acercaba no solo al lugar donde descansaba una mujer, sino también a un fragmento de sí mismo que había estado sepultado bajo años de éxito, frialdad y olvido. Javier caminaba con la cabeza baja, sosteniendo la correa de su violón con una mano y con la otra rozando los pequeños montículos de tierra que bordeaban el camino. A veces se detenía un segundo, como si escuchara algo que solo él podía oír, y luego seguía. No hacía falta preguntarle si sabía a dónde iba. Cada movimiento suyo hablaba de alguien que había repetido ese trayecto muchas veces, solo, sin testigos, sin palabras. Mateo intentó encontrar sentido a lo que vivía. Aquel niño no lo conocía, no sabía su historia, ni el peso que él cargaba en la memoria. Y sin embargo lo había llevado hasta allí, con una confianza silenciosa que lo desarmaba. Recordaba el rostro de María, aquel verano en Valencia, su risa mientras barría el patio, la manera en que colocaba una flor detrás de la oreja cuando cocinaba. Era un recuerdo viejo, pero estaba intacto, y ahora se mezclaba con la figura de Javier arrodillado frente a una tumba. Se detuvo a pocos metros del niño. Javier ya había llegado.
estaba de rodillas frente a una lápida sencilla, sin mármol pulido ni adornos caros. Las letras estaban grabadas con humildad. María Delgado, madre y estrella de Javier. Encima, unas flores marchitas yacían en desorden, algunas aún con cintas descoloridas. Javier, con movimientos suaves, retiró las flores muertas y limpió el polvo de la superficie con la manga. Sacó del bolsillo la fotografía arrugada que siempre llevaba consigo y la colocó junto a la tumba, como si le devolviera a su madre el lugar que nunca había dejado de ocupar. Mateo sintió un nudo apretarse en su garganta. La confirmación era tan evidente que no necesitaba más palabras. María, María Delgado. No era una coincidencia, no era un nombre cualquiera, era ella, la mujer que había llenado de afecto los días más vacíos de su infancia, la mujer que desapareció de su vida sin una explicación y de quien nunca volvió a saber. Ahora estaba allí, bajo tierra, y su hijo, ese niño de la calle que pedía ayuda para una serenata, era todo lo que quedaba de ella. «Es aquí», dijo Javier finalmente sin mirar a Mateo. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, sacó el violón de la funda y lo colocó sobre las rodillas. Las cuerdas estaban gastadas y el cuerpo del instrumento mostraba señales de reparaciones improvisadas, pero él lo manejaba con un cuidado casi sagrado. No afinó, no probó acordes, solo cerró los ojos por un instante y luego comenzó a tocar. Mateo no se movió. Se quedó de pie, inmóvil, como si cualquier movimiento rompiera el hechizo que se formaba en ese momento. El sonido del violón llenó el espacio como un susurro que acariciaba el aire. No era una melodía perfecta, había notas que vibraban de forma desigual, otras que parecían perderse. Pero la emoción que cargaban era tan poderosa que cada error se volvía irrelevante. La canción era una copla tradicional andaluza, no una canción infantil ni una tonada moderna, sino una de esas piezas antiguas que las madres cantan a sus hijos para dormir, como herencia de generaciones. Javier entonaba con voz baja, algo temblorosa al principio, pero que ganaba fuerza con cada verso. Cantaba sin mirar a Mateo, sin mirar al cielo, solo con los ojos fijos en la lápida, como si realmente creyera que su madre podía escucharlo desde allí. Mateo sintió que el pecho se le partía en dos. La letra de la canción le resultaba familiar. Era la misma que María solía tararear mientras lo acostaba cuando era niño. La misma que alguna vez él repitió sin entender las palabras, solo por el consuelo que traían. El pasado se le vino encima con una violencia suave. El olor del arroz con leche, la risa de María, la tristeza en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. Intentó tragar saliva, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a acumularse sin permiso en los bordes de sus ojos. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Quiso retroceder, escapar, pero sus piernas no respondían. Solo podía observar, solo podía escuchar, y en ese instante, frente a aquella tumba humilde, sintió que algo dentro de él se rompía, definitivamente. Javier terminó la canción con una nota larga y sostenida. No hizo reverencia, no pidió aplausos. Simplemente bajó el violón, lo apoyó en el suelo y se quedó en silencio, con la mirada fija en el nombre grabado en la piedra. Mateo, con las lágrimas ya corriendo por las mejillas, se acercó lentamente. Se arrodilló a su lado, aún sin decir nada. Los dos, juntos, frente a la misma pérdida. Pasaron varios minutos así. No había necesidad de hablar. El aire olía a tierra húmeda y a flores viejas. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles ese momento. Finalmente Javier rompió el silencio. Ella siempre quiso una serenata. Nunca pudimos pagar un grupo, ni siquiera un guitarrista, pero me prometí que algún día iba a venir aquí, con mi propia música, y que la iba a hacer sonreír aunque ya no me oyera. Mateo respiró hondo. Su voz temblaba cuando respondió. «Te ha escuchado, Javier. De eso estoy seguro». El niño giró la cabeza hacia él. Por primera vez desde que llegaron al cementerio, sus ojos se encontraron de nuevo. No había lágrimas en los de Javier, solo una calma inmensa,
como si acabara de cumplir una misión que le había tomado toda su corta vida. Mateo no pudo contenerse. Se inclinó hacia la tumba, apoyó una mano sobre la piedra fría y cerró los ojos. Sintió que el mundo por fin encontraba sentido en el lugar más improbable. Allí, entre el silencio de los muertos y la música de un niño, algo se había completado. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, quedó claro que sus vidas ya no volverían a ser las mismas. El silencio que siguió a la última nota se expandió como un eco invisible por entre las lápidas del cementerio. Mateo continuaba de rodillas, con una mano sobre la piedra y los ojos cerrados. Javier, en cambio, permanecía inmóvil, con el violón entre las piernas, mirando a su madre como si aún esperara una señal que lo tranquilizara del todo. El aire impregnado de humedad y tierra parecía suspendido. Ni una sola hoja se movía. Era como si el universo hubiese contenido la respiración para no interrumpir ese momento. Mateo abrió los ojos lentamente, con el rostro húmedo de lágrimas. El nombre grabado en la lápida se le hacía imposible de ignorar: María Delgado. No solo era una mujer que había trabajado en su casa cuando él era niño. No solo era una presencia cálida de un verano lejano. Era ahora la madre de aquel niño que le había devuelto, sin saberlo, el recuerdo más limpio de su infancia. Y lo más desconcertante era que no había reconocido en Javier solo a un niño necesitado, sino a alguien que, en esencia, traía consigo todo lo que él había perdido con los años. ¿Vienes seguido aquí?, preguntó finalmente, sin levantar la vista del mármol. Cada domingo, respondió Javier, aunque a veces vengo entre semana, si consigo juntar para una flor. No me gusta que esté sin nada bonito. Mateo asintió en silencio. Sintió cómo le ardía el pecho, como si cada palabra del niño le recordara cuán lejos había estado de todo lo que importaba de verdad. Pensó en su casa moderna, en sus reuniones interminables, en los números que llenaban sus días. Y todo eso, frente a esa tumba y a ese niño, le parecía absurdo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de su mundo, de la frialdad con la que había construido su imperio personal. ¿Dónde vivían tú y tu madre?, preguntó después de unos segundos. En un cuarto muy pequeño detrás de una casa grande. Ella limpiaba, cocinaba, cuidaba de los niños, siempre estaba sonriendo, aunque sé que a veces lloraba cuando pensaba que yo dormía. Mateo cerró los ojos otra vez. La escena era tan vívida en su mente que podía verla con claridad. María fregando los pisos mientras cantaba, preparándole chocolate caliente después de una fiebre, envolviéndolo en una manta cuando tenía miedo de las tormentas. Ella había sido más madre que su propia madre, aunque solo por unos meses, y ahora, tantos años después, él se encontraba arrodillado frente a su tumba, junto a su hijo. ¿Sabes si tu madre tenía familia?, preguntó con cautela. Javier negó con la cabeza. Nunca habló de ellos. Solo decía que éramos ella y yo contra todo. A veces escribía cartas, pero nunca las enviaba. Yo las encontraba en su bolso. Eran bonitas. Algunas eran para mí, pero nunca me las dio. ¿Tienes alguna de esas cartas? Guardé una. Está en mi mochila. ¿Quieres verla? Mateo asintió sin decir nada. Javier abrió con cuidado su mochila, desgastada, y sacó un sobre doblado varias veces, con bordes rotos. Se lo entregó a Mateo sin vacilar. El papel estaba amarillento y la tinta ligeramente corrida. Con manos temblorosas, Mateo desdobló el sobre y leyó: Mi querido Javier, si algún día ya no estoy, quiero que sepas que todo lo que hice fue por ti. No tuvimos lujos ni certezas, pero te di todo el amor que había en mí. Tal vez no fui suficiente, tal vez merecías algo más, pero si llegas a encontrar a alguien que te mire como yo te miré, entonces sabrás que no estás solo, porque alguien que te mire con amor te cuida aunque yo no esté. Nunca dejes de soñar, mi vida, nunca dejes de cantar. La letra era inconfundible. El trazo redondeado, la forma de escribir las letras, incluso el pequeño corazón al final de la firma. María. Esa carta era una prueba tangible de lo que siempre había sentido, que ella era especial, una mujer con un corazón enorme que, incluso en su pobreza,
había logrado ser faro para su hijo. Y ahora, sin saberlo, también lo había sido para él. Mateo le devolvió la carta al niño con extremo cuidado, como si se tratara de un objeto sagrado. «Gracias por mostrarme esto», dijo con voz baja. «Tu madre fue una mujer excepcional». Javier lo miró de reojo, sin entender del todo la emoción en su voz. «¿La conociste?» Mateo tardó unos segundos en responder. La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. «Sí, cuando yo era pequeño, ella trabajó en mi casa durante un verano. Yo estaba solo. Mis padres siempre estaban viajando. Ella fue la primera persona que me hizo sentir querido. Me enseñó a tocar una canción. Me cuidaba cuando tenía fiebre, me leía cuentos. Nunca la olvidé». Javier bajó la cabeza. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con algo distinto. No era tristeza, ni siquiera sorpresa. Era algo parecido al alivio, como si esas palabras confirmaran que su madre había dejado una huella, que no había sido invisible para el mundo. «¿Y por qué no la buscaste?», preguntó casi en un susurro. «Porque era un niño, y cuando se fue, nadie me dijo por qué. Mis padres no querían que me encariñara con la gente del servicio. Yo simplemente crecí. Me olvidé de muchas cosas, pero nunca de ella». Javier acarició la lápida con una mano. Ella también hablaba de un niño. Decía que era muy curioso, que le gustaba la música. Nunca dijo tu nombre, pero creo que eras tú. Mateo sonrió con tristeza. Tal vez ella sabía que nuestros caminos se cruzarían otra vez. No de esta forma, pero de algún modo aquí estamos. El cielo comenzaba a oscurecer, las sombras se alargaban y el aire se volvía más fresco. Mateo miró su reloj por reflejo, pero lo cubrió de inmediato con la manga. No había más horarios que importaran en ese momento. Lo único que sentía era una urgencia distinta, la necesidad de no dejar a ese niño solo. No más. «Javier», dijo con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo, «no quiero que vuelvas a dormir en la calle. No quiero que sigas solo. Déjame ayudarte». El niño lo miró con cautela. Ya había escuchado promesas antes, algunas bien intencionadas, otras falsas. Pero la mirada de Mateo no era como las demás. Era una mezcla de dolor y resolución que le pareció sincera. «¿Por qué harías eso por mí?» «Porque tu madre lo hizo por mí. Y porque tú me hiciste recordar quién soy. No puedo dejar que sigas así. No después de todo esto». Javier lo miró unos segundos. Luego asintió. No dijo gracias, no prometió nada. Solo recogió su violón, guardó la carta y se puso de pie. Caminaron de regreso, sin hablar. Atravesaron el cementerio con pasos lentos. Cada uno cargaba algo nuevo en el pecho. Javier, la esperanza que había perdido. Mateo, la redención que nunca imaginó necesitar. Y entre ambos, la presencia silenciosa de María, uniendo sus vidas más allá del tiempo y la muerte. Aquel anochecer, mientras el coche se alejaba del cementerio y los árboles centenarios quedaban atrás, Mateo conducía con una expresión que no había mostrado en años. Su mirada estaba fija en la carretera, pero sus pensamientos iban lejos, muy lejos, más allá del volante, más allá del presente. Javier, sentado a su lado, sostenía el violón sobre sus piernas con la misma delicadeza que había mostrado durante la serenata. No hablaban. El silencio no era tenso, sino profundo. Había una comprensión tácita entre ambos, una especie de pacto invisible sellado frente a una tumba. Al llegar al centro de Sevilla, Mateo no lo llevó a su ático ni a un hotel. Condujo hacia un lugar diferente, una casa que mantenía cerrada desde hacía años. Una vivienda de estilo tradicional andaluz, con un patio interno lleno de azulejos y un limonero que aún daba frutos, a pesar del abandono. Era una propiedad que había heredado de sus abuelos y que usaba de forma esporádica. Aquel lugar no tenía cámaras de seguridad ni asistentes virtuales, solo paredes cargadas de historia y silencio. Javier lo miró con sorpresa cuando detuvieron el coche frente a la entrada. Mateo sacó un manojo de llaves y abrió el portón de madera sin decir una palabra. El interior
Estaba cubierto de polvo, pero conservaba un aire acogedor. Apenas cruzaron el umbral, el niño se detuvo. No por miedo, sino por respeto, como si sintiera que ese lugar no debía ser invadido sin permiso. Mateo se dio cuenta y le hizo una seña con la cabeza, invitándolo a pasar. Javier obedeció. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Mateo. «No es un lugar de lujo, pero es seguro». Javier recorrió la casa con los ojos. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, muebles de madera tallada y estanterías con libros. Se detuvo frente a un piano cubierto con una tela blanca. Lo descubrió con cuidado, como si estuviera revelando un secreto. Pulsó una tecla. El sonido era suave, melancólico. Mateo lo observaba desde la puerta del salón. Recordaba aquel piano. Fue el primero que tocó. Y la persona que le enseñó los primeros acordes fue María. «¿Te gusta la música?», preguntó. «Me gusta todo lo que suene sincero», respondió Javier sin apartar la vista del piano. Mateo asintió. Fue hasta la cocina, buscó algo de comida enlatada y preparó una cena sencilla. Comieron juntos en el patio, bajo el limonero, sin luces eléctricas, solo con la claridad de la luna. Durante la comida Javier habló poco. Mateo tampoco lo presionó. Había aprendido que algunas heridas necesitan silencio para sanar. Cuando terminaron, Javier se ofreció a lavar los platos. Mateo no se lo impidió. Lo dejó hacerlo y lo observó en silencio. Sus movimientos eran precisos, como los de alguien que había tenido que valerse por sí mismo desde siempre. Esa noche, Javier durmió en una de las habitaciones del fondo. No preguntó si podía quedarse. Tampoco Mateo le impuso condiciones. Era como si ambos entendieran que aquello era un puente, una transición hacia algo más que aún no sabían nombrar. Antes de dormir, Javier colocó la foto de su madre sobre la mesa de noche y el violón a su lado. No necesitaba más. Mateo, en su cuarto, permaneció despierto largo rato. Se preguntaba cómo un niño podía tener tanto peso sobre los hombros y aún así seguir caminando sin amargura. A la mañana siguiente, Mateo lo llevó a desayunar a una cafetería antigua en el centro de la ciudad. Javier comía con moderación, como quien no está seguro de cuándo será la próxima comida. Mateo notó el gesto y se lo guardó. Después del desayuno, caminaron por las calles más tranquilas sin rumbo fijo. Fue entonces cuando Javier señaló un edificio con una fachada adornada con instrumentos tallados. «Ahí enseñan música», dijo. «A veces me quedo en la puerta para escuchar». Mateo lo miró intrigado. «¿Te gustaría aprender de verdad?». «Mucho. Pero cuesta dinero. Y también piden papeles. Yo no tengo ninguno». Mateo no respondió. De inmediato, miró el edificio. Recordó que su madre, a pesar de tener todos los recursos, jamás se interesó por que él aprendiera arte. Fue María quien lo sentó al piano, quien le mostró que la música era más que un pasatiempo. Era un lenguaje, que ahora ese niño, hijo de la misma mujer, tenía en su voz y en sus dedos algo que el mundo no podía permitirse ignorar. «No te preocupes por el dinero», dijo finalmente. «Y lo de los papeles, ya veremos qué se puede hacer». Javier lo miró con una mezcla de esperanza y duda. Aún no sabía si podía creerle del todo, pero había algo en la forma en que Mateo decía esas cosas, una convicción que no parecía vacía. Siguieron caminando. Pasaron por plazas, por puentes, por callejones donde el sonido de una guitarra se colaba entre las ventanas. Javier en todo momento llevaba su violón. No se separaba de él, como si fuera una extensión de su alma. Esa tarde, de regreso en la casa, Mateo le pidió que tocara algo más. Javier se sentó frente al piano primero y luego con el violón improvisó una pequeña melodía. No era perfecta, pero estaba viva, tenía alma. Mateo la escuchó con atención, como si cada nota fuera una página de un libro que nunca había leído. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo al final, con voz firme. Javier bajó la mirada. No sabía qué responder. Se limitó a guardar el instrumento y a volver a colocar la fotografía en su lugar. Era su forma de agradecer,
su forma de mostrar que esas palabras significaban más de lo que podía expresar. Mateo se quedó pensativo. Había pasado toda su vida buscando reconocimiento en los lugares equivocados, y ahora, en una casa polvorienta, con un niño descalzo y un violón maltratado, había encontrado algo más valioso que cualquier contrato millonario: la conexión humana. Un puente entre el pasado y el presente, entre la promesa que María le había hecho a su hijo y la que ahora él mismo comenzaba a hacer sin necesidad de palabras. Aquella noche, antes de dormir, Javier volvió a tocar la copla que había interpretado en el cementerio. Esta vez solo para él, en la intimidad de una casa que empezaba a parecerle menos ajena. Mateo lo escuchó desde el pasillo. No interrumpió. Solo se apoyó en la pared y cerró los ojos. Y allí, en la penumbra, comprendió que esa música era también para él una forma de perdón, una forma de volver a empezar. Los días que siguieron a la visita al cementerio se convirtieron en un remolino de emociones para Mateo. Lo que había comenzado como una extraña petición de un niño en la calle había desmoronado uno por uno todos los muros que él mismo había construido para protegerse del pasado. Durante años se convenció de que los recuerdos no servían más que para distraerlo de sus metas. Había reducido su vida a números, estrategias y poder. Pero ahora, con Javier durmiendo bajo su techo, con el eco de aquella melodía resonando en cada rincón de su memoria, su interior se sentía como un cuarto sin ventanas, oscuro, cerrado, sofocante, y desde algún lugar dentro de ese encierro empezaba a abrirse una grieta. Javier, por su parte, parecía adaptarse con una naturalidad desconcertante. No exigía nada, no hacía preguntas, colaboraba en la casa con pequeños gestos, barría el patio, regaba las plantas del balcón, limpiaba su cuarto con dedicación. Pero cada noche, antes de dormir, colocaba la foto de su madre sobre la mesa de noche, como si estuviera informándole que aún la tenía presente, que no había olvidado por qué estaba allí. Mateo lo observaba desde la distancia, con respeto, pero también con una creciente sensación de impotencia. Algo en ese niño le recordaba constantemente su propia infancia, no tanto por las circunstancias, sino por la manera en que ambos habían aprendido a sobrevivir en soledad, confiando solo en sí mismos. Un sábado por la mañana, Mateo decidió llevar a Javier a su oficina, no porque creyera que el niño tuviera algo que hacer allí, sino porque necesitaba integrar aquel nuevo fragmento de su vida al entorno que hasta entonces había estado reservado solo para sus negocios. Su asistente personal, al verlo entrar con un niño de 10 años, no supo qué decir. Mateo no ofreció explicaciones, solo pidió que no lo molestaran y cerró la puerta de su despacho. Javier recorrió el lugar con la curiosidad de quien nunca había estado en una torre de cristal. Tocaba los marcos de los cuadros, se asomaba por las ventanas, miraba los objetos con cautela. Mateo encendió la pantalla de su ordenador y comenzó a revisar correos. Pero algo en su interior estaba lejos de la calma. Lo que había vivido en el cementerio no lo abandonaba. La carta de María, la mirada de Javier, la canción, todo regresaba una y otra vez, como olas que no cesaban. A media mañana, dejó el teclado y se quedó mirando la ciudad desde lo alto. Javier se acercó, con el violón en la espalda, y se sentó en el sofá que había junto a la ventana. ¿Puedo tocar algo?, preguntó. Mateo asintió sin volverse. El niño sacó su violón, afinó 2 cuerdas con cuidado y comenzó a tocar. Esta vez no fue una copla, era una melodía más elaborada, una que había aprendido escuchando desde la calle a través de las ventanas de la escuela de música. Mateo reconoció los acordes, aunque no sabía su nombre. Era triste, lenta, pero contenía una belleza innegable, y mientras Javier tocaba sin saberlo, estaba desatando en Mateo algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Mateo se giró, lo vio ahí con los ojos cerrados, completamente entregado a cada nota. Era como mirar un reflejo de su infancia, una versión de sí mismo que no había podido crecer como debía. Sintió una presión en el pecho. Al principio intentó resistir,
pero cuando la melodía alcanzó su punto más alto, una lágrima se deslizó por su mejilla. No la detuvo. Luego vino otra, y otra, hasta que todo su cuerpo comenzó a temblar. No era solo la música, era todo. Era el recuerdo de María, la culpa por no haberla buscado, el dolor por no haberla despedido, la impotencia de haberla olvidado durante tanto tiempo. Era la vida que eligió, que le dio poder, pero le quitó el alma. Era el niño que fue, y que aún lloraba por dentro, esperando a alguien que lo abrazara y le dijera que todo estaría bien. Y ahora era Javier, con su mirada tranquila, quien se lo estaba diciendo sin palabras. Se dejó caer de rodillas junto al sofá, sin importar la oficina, el traje, los empleados del otro lado de la puerta. Se tapó el rostro con las manos y lloró. Lloró con todo lo que tenía, por los años perdidos, por lo que nunca dijo, por lo que nunca entendió. Lloró por María, por Javier, por él mismo. Javier dejó de tocar, bajó el violón y se acercó con cuidado. Le puso una mano en el hombro. No dijo nada. Solo estuvo ahí como su madre habría estado si pudiera. «No pasa nada, señor», susurró con voz serena. «Ella está feliz, lo sé». Mateo alzó la mirada. El rostro del niño tenía una calma que desarmaba. Era la misma expresión que María tenía cuando él se caía y ella lo levantaba sin preguntar. Y en ese momento, Mateo entendió que ya no era solo una deuda lo que lo unía a Javier. Era amor. Un amor que no había sabido nombrar, pero que crecía con fuerza cada día que pasaban juntos. Se puso de pie, respirando hondo, y secó sus lágrimas con la manga. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «No solo por la música, por todo». Javier sonrió, apenas. «Mi madre decía que llorar limpia el corazón». Mateo volvió a sentarse frente al escritorio. Esta vez no para trabajar, sino para escribir. Redactó un correo a su abogado, indicando que quería iniciar un proceso legal urgente. Javier no podía seguir siendo solo un niño en tránsito. Necesitaba pertenecer a un hogar. Y Mateo había decidido que ese hogar sería el suyo, no por caridad, no por culpa, sino porque lo sentía en el fondo de su alma. Aquella serenata había cambiado su vida, y no solo la suya. Esa noche, ya en casa, cenaron en el patio como solían hacerlo. Javier le pidió tocar una vez más. Mateo asintió. La melodía volvió a sonar, pero esta vez sin lágrimas, sin peso. Sonó como una promesa, como un nuevo comienzo. Y mientras la música llenaba el aire, Mateo se prometía a sí mismo que jamás volvería a permitir que la soledad definiera su historia. Porque ahora en esa música, en esa mirada, en esa pequeña voz que hablaba sin miedo, había encontrado la redención que nunca supo que necesitaba. El domingo amaneció con un cielo limpio y una brisa tibia que cruzaba las calles de Sevilla con la calma de un día sagrado. Las campanas de una iglesia cercana repicaban mientras la ciudad despertaba poco a poco, con los cafés abriendo sus puertas y los primeros rayos del sol reflejándose en los cristales de las ventanas. En el patio de la casa antigua donde ahora Javier vivía con Mateo, las hojas del limonero temblaban suavemente, como si quisieran participar en la conversación que estaba por comenzar. Después de desayunar, Javier se sentó en el banco de piedra junto al árbol y sacó su violón. No lo tocó. Solo lo tenía sobre las piernas, como si fuera parte de él. Mateo apareció con 2 tazas de chocolate caliente, una para cada uno. Se sentó a su lado sin hablar al principio. El silencio entre ellos se había vuelto cómodo. Era un lenguaje propio, donde los silencios también eran respuesta. ¿Tu madre alguna vez te habló de Valencia?, preguntó Mateo de pronto, mirando el cielo, no al niño. Javier asintió despacio. Dijo que allí fue donde más feliz estuvo, que cuidó de un niño que le recordaba lo que era tener esperanza, que por un tiempo se sintió en casa. Mateo dejó la taza sobre el suelo con cuidado. Su pecho se comprimió con esa revelación tan sencilla, tan directa, tan inevitable. Ese niño era yo. Javier lo miró, sorprendido pero no incrédulo, como si una pieza más del rompecabezas hubiera encontrado su lugar sin necesidad de ser forzada.
¿De verdad? Sí. Vivíamos en una casa grande, pero vacía. Mi madre y mi padre siempre estaban fuera, viajando, trabajando, cerrando tratos. María llegó un verano. Recuerdo que la contrataron por unos meses. Al principio no sabía cómo tratarla. Pero ella tenía esa forma de estar que llenaba todo. Me hablaba mientras preparaba la comida, me contaba cuentos antes de dormir. Me enseñó a tocar unas notas en el piano. Incluso me hizo un bizcocho para mi cumpleaños, aunque nadie más lo recordó. Javier bajó la mirada. Apretó la mano sobre el violón con fuerza, como si el recuerdo de su madre, a través de las palabras de Mateo, cobrara una forma nueva, más luminosa, más vívida. Ella siempre decía que los gestos pequeños son los que más duran, que, a veces, solo basta con que alguien te mire como si fueras importante para cambiarte la vida. Mateo sonrió con tristeza. Y tenía razón. Cuando se fue, sentí un vacío que no entendí. Le pregunté a mi madre por qué María no estaba más, y me respondió que había terminado su contrato, pero nunca supe nada más. No la vi otra vez. Y con el tiempo, como pasa con muchas cosas, me obligué a olvidarla. Javier lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Sus ojos estaban fijos en el suelo, pero su mente parecía estar muy lejos, reconstruyendo a su madre con las piezas que Mateo le daba. Era como descubrir que ella no solo había sido una madre buena y generosa, sino también una mujer que dejó huella en los demás. Una huella que había permanecido intacta en el corazón de un hombre poderoso durante décadas. ¿Crees que ella sabía que yo te encontraría?, preguntó Javier en voz baja. No lo sé, pero tal vez ella sembró algo en cada uno de nosotros, y de alguna manera eso nos trajo hasta aquí. El niño asintió. Luego sacó de su bolsillo una hoja doblada en 4. Se la entregó a Mateo con delicadeza. Era una carta más, escrita por María. Esta vez no dirigida a Javier, sino a alguien sin nombre. Mateo la desdobló y leyó en silencio. A veces pienso en el niño que cuidé por un verano. Tenía los ojos tristes y el alma llena de preguntas. Siempre me pregunto qué habrá sido de él. Tal vez ahora sea un hombre con traje hablando en reuniones. Espero que no haya perdido la ternura, porque en esos días de piano y cuentos yo lo vi sonreír de verdad. Y si alguna vez me recuerda, que sepa que también lo quise como a un hijo. Mateo sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Releyó la carta varias veces, como si no pudiera creer que aquellas palabras hubieran viajado tanto tiempo para llegar justo donde tenían que estar. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor, sino de una gratitud profunda, casi sagrada. «Esa carta es para mí». «Lo sé», respondió Javier con una sonrisa tranquila. «Por eso la guardé. Sentía que alguien algún día tendría que leerla». Mateo le devolvió el papel, pero Javier negó con la cabeza. «Quédatela, es tuya». El empresario tomó la carta con ambas manos y la sostuvo contra el pecho. No había un solo objeto en su vida que tuviera más valor que ese pedazo de papel amarillento. Ni sus acciones en bolsa, ni sus contratos millonarios, ni su reloj de oro, solo esa carta. Porque en ella estaba lo que había buscado toda su vida sin saberlo, un recuerdo puro de lo que significa ser amado sin condiciones. Gracias, Javier, por no haberla dejado sola, por seguir viniendo a verla, por cantarle, por hacer lo que yo debía haber hecho hace años. Ella sabía que la querías, aunque no volvieras. Me lo decía siempre. Ese niño, aunque crezca y se olvide de mí, lleva mi cariño en algún rincón. Mateo se levantó. Caminó hasta el limonero y apoyó una mano en el tronco. Respiró hondo. Estaba agotado emocionalmente, pero más liviano. Como si el peso de los años se hubiese disipado en esas cartas, en esa conversación, en esa serenata. Voy a hacer algo, Javier, algo que debí hacer desde el principio. No solo por ti, por ella también. Quiero que lleves su nombre con orgullo y que sepas que a partir de ahora no estás solo, nunca más. Javier lo miró sin miedo. Su rostro no mostraba sorpresa, sino aceptación, como si supiera desde el primer momento en que le habló en el semáforo que todo esto terminaría sucediendo. Yo tampoco quiero estar solo,
dijo simplemente, y así, sin firmar nada aún, sin sellos oficiales ni documentos, se formó entre ellos un lazo irrompible, un puente tendido entre dos generaciones, entre dos historias rotas que se reparaban mutuamente. Ese día no hubo música, solo el sonido del viento entre las ramas y las campanas lejanas que anunciaban la misa del mediodía. Pero ambos sabían que algo muy grande había ocurrido, algo que no necesitaba melodías para ser celebrado, porque, al final, las conexiones más verdaderas no hacen ruido, solo permanecen, como el eco de una copla que nunca se olvida, como el amor de una madre que sigue hablando a través de las cartas que nunca envió. La noche se extendía sobre Sevilla como un manto tibio, cargado de estrellas que apenas parpadeaban entre los tejados antiguos. En la casa silenciosa, iluminada por la luz tenue de los faroles del patio, Javier y Mateo compartían un momento que, aunque sin palabras, parecía estar sellando un pacto invisible. Habían cenado sopa caliente y pan recién horneado, que Mateo mandó buscar a propósito, recordando que María siempre decía que el pan del día daba fuerzas para seguir. Javier comía en silencio, masticando con lentitud, como si saboreara no solo la comida, sino la posibilidad de un futuro que nunca había creído suyo. Mateo no sabía cómo iniciar lo que debía decir, no por miedo a la reacción del niño, sino por la enormidad del gesto que estaba a punto de ofrecer. Nunca había prometido nada en la vida sin tener la certeza de poder cumplirlo. Su palabra valía más que su firma. Por eso, lo que ahora llevaba en el pecho no era una emoción pasajera ni un impulso del momento. Era una determinación surgida del fondo de su ser. Había estado pensando en ello desde la mañana, desde que leyó la carta que María escribió sobre él. Una carta que lo había dejado sin escudos, sin pretextos, y lo había hecho comprender que no bastaba con ayudar a Javier. Tenía que ofrecerle algo más, pertenencia. Javier, dijo de pronto rompiendo el silencio. El niño levantó la vista. Tenía migas de pan en las comisuras y los ojos atentos como siempre, esos ojos que no se permitían divagar porque habían aprendido que un segundo de descuido podía significar peligro en la calle. A partir de hoy, quiero que sepas que nunca más vas a dormir en la calle. Javier frunció el ceño, no por desconcierto, sino por la desconfianza natural de quien ha escuchado demasiadas promesas rotas. Aún así no dijo nada. Mateo continuó. No es una frase, no es una intención, es una promesa, y yo no rompo las promesas. Voy a hacer todo lo necesario para que esta casa sea también tuya, para que puedas estudiar, aprender música, tener amigos, soñar, no como una ayuda, sino como lo que mereces, porque tú no estás aquí por caridad, estás aquí porque perteneces. Javier dejó lentamente el pan sobre el plato. Sus dedos temblaban apenas. Mateo no supo si era por nervios, miedo o simple agotamiento emocional. Muchas personas dijeron eso antes, susurró el niño, que me iban a ayudar, que iban a llevarme a un lugar mejor, y luego desaparecían. Algunos ni siquiera me preguntaban el nombre, solo tomaban una foto conmigo para sentirse bien, y se iban. Mateo apretó los labios. Entendía cada palabra. Había sido parte de ese mundo superficial donde las acciones simbólicas se usaban para limpiar la conciencia, pero lo suyo no era eso. Lo suyo era otra cosa, era la necesidad profunda de reparar algo dentro de sí mismo, y también la necesidad de honrar a María de la única manera verdadera, cuidando de lo que ella más amó. Lo sé, respondió, y no puedo pedirte que me creas ahora, solo puedo demostrártelo, día tras día, sin fotos, sin discursos, solo hechos. Javier bajó la mirada, acarició con los dedos el borde de su taza, permaneció en silencio durante varios segundos, luego levantó la vista, y sus ojos brillaban no por lágrimas, sino por algo más tenue y poderoso, la esperanza, esa que aún no se atreve a mostrarse por completo, pero que comienza a abrirse paso. ¿Qué significa eso? ¿Adoptarme?, preguntó con voz frágil. Sí, respondió Mateo sin vacilar. Eso mismo. Ya hablé con mis abogados. Mañana empezamos el proceso legal. Puede que tome tiempo,
porque tu caso es complejo, pero no voy a descansar hasta lograrlo. Quiero que lleves mi apellido si tú lo deseas. Quiero que esta sea tu casa, tu refugio, y que tengas derecho a soñar sin tener que mirar atrás. Javier no respondió. Se levantó lentamente de la silla, caminó hacia el interior de la casa y volvió minutos después con algo entre las manos. Era la misma fotografía arrugada de su madre. La colocó sobre la mesa y se quedó de pie mirándola. Mi madre decía que, cuando encontrara a alguien que me mirara con amor verdadero, lo iba a saber, dijo en voz baja. Que no importaría si era rico o pobre, joven o viejo. Lo sabría por cómo me hablara, por cómo me escuchara. Mateo no respondió. No podía. La emoción le cerraba la garganta. Ella estaría feliz si supiera esto, continuó Javier, porque tú la recuerdas, porque ella te quiso, aunque tú no lo supieras, y porque no me ves como un problema, sino como un hijo. Y entonces, como si ese momento no necesitara más confirmaciones, Javier se acercó a Mateo y lo abrazó. No fue un gesto espontáneo o torpe, fue firme, cálido, largo. Un abrazo que contenía años de carencias, de heridas, de palabras no dichas. Un abrazo que sellaba un pacto más poderoso que cualquier documento legal. Mateo lo abrazó también. Cerró los ojos. Sintió que algo en su interior se quebraba y se recomponía al mismo tiempo, que ese abrazo era en realidad una respuesta a todas las veces en que se sintió solo, incluso rodeado de gente, que María, desde donde fuera que estuviera, lo estaba observando, y que aquel momento era su forma de decir que todo había valido la pena. Después del abrazo, Javier fue a su cuarto. Mateo recogió los platos en silencio. Lavó los utensilios como si el agua pudiera purificar la emoción contenida. Luego se sentó en la sala, con la fotografía de María entre las manos. No la devolvió al cuarto del niño. La colocó en un marco antiguo que encontró en una estantería y la puso sobre el piano. Así, cada vez que Javier tocara, su madre lo estaría escuchando. Esa noche, antes de dormir, Mateo escribió una carta. No era para un juez ni para un abogado, era para María. No sabía si alguien la leería, pero necesitaba escribirla. En ella le hablaba de su hijo, de su ternura, de su fortaleza. Le decía que había llegado tarde pero que ya estaba ahí, que iba a cuidar de Javier como ella lo cuidó a él, sin pedir nada a cambio, que esa promesa era sagrada. Luego apagó la luz y por primera vez en muchos años durmió en paz, porque había entendido que las promesas más importantes no se hacen con la boca, se hacen con el corazón, y esa, justo esa, era la que iba a sostenerlos a ambos de ahora en adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, firmas, visitas a despachos oficiales y reuniones con abogados. Mateo se encontró inmerso en un sistema burocrático que parecía diseñado más para rechazar solicitudes que para proteger a los niños. A pesar de su posición, su dinero y su influencia, cada paso hacia la adopción de Javier resultaba más lento y frustrante de lo que había imaginado. Documentos desaparecidos, expedientes incompletos, la falta de un acta de nacimiento clara, ningún registro escolar, ninguna huella administrativa real. Javier, en términos legales, era casi un fantasma. Aquel niño que tocaba coplas en un violón remendado no existía oficialmente, y eso lo volvía aún más vulnerable ante un sistema que no estaba preparado para mirar con profundidad. Mateo, acostumbrado a mover montañas con una llamada, se enfrentó con una verdad que lo hirió. En los márgenes la vida era frágil y muchas veces invisible. Sin embargo, lejos de desmotivarse, aquello reforzó aún más su determinación. Si el mundo pretendía ignorar a Javier, él se encargaría de gritar su existencia con hechos. Contrató a un equipo legal especializado en infancia y protección. Pidió a su secretaria que suspendiera compromisos por tiempo indefinido. Cada mañana, luego de desayunar con Javier en el patio, dedicaba horas a estudiar leyes, hablar con asistentes sociales, preparar declaraciones, reunir pruebas, buscar testigos. Visitó el cementerio para obtener un registro oficial del entierro de María. Llamó a antiguos vecinos, rastreó a empleadores del pasado,
Reconstruyó la vida de María con la misma precisión que una biografía íntima. Cada historia de ella, cada pequeño testimonio, era una pieza necesaria para dar forma a un expediente humano que el sistema se negaba a aceptar sin números ni firmas. Mientras tanto, Javier continuaba con sus días entre la casa y la pequeña escuela de música que Mateo había logrado convencer para abrirle una plaza especial. Sin papeles, no podía estar oficialmente matriculado, pero los profesores, conmovidos por su talento y la historia que empezaba a circular discretamente por la ciudad, permitieron que asistiera como oyente. No pasaba un día sin que tocara su violón. Y ahora, además, empezaba a aprender teoría musical, a escribir sus propias melodías, a descubrir que la música no solo era consuelo, sino también posibilidad. Mateo lo acompañaba siempre que podía. Se sentaba en el fondo del aula, escuchando con atención, anotando sugerencias de los profesores, llevándolo después a merendar en su café favorito. No hablaban siempre, pero entre ellos había una complicidad que crecía, una forma de estar juntos que no necesitaba explicación. Algunas tardes Javier practicaba en casa y Mateo lo escuchaba desde el despacho, deteniendo reuniones por videollamada para oír mejor. La música del niño se volvía parte del hogar. No era solo sonido, era raíz. Y fue precisamente esa raíz la que Mateo quiso extender más allá de sus muros. Una noche, mientras repasaba por enésima vez los documentos de Javier, pensó en todos los otros niños que vivían en las calles como él. Niños sin voz, sin nombre legal, sin un lugar. Y en honor a María y al impulso que ella había dejado grabado en su alma, tomó una decisión que marcaría otro punto de inflexión en su vida. Fundó la Fundación María Delgado, una organización sin fines de lucro dedicada a asistir, proteger y dar visibilidad a menores en situación de calle. No quería una institución genérica, ni una ONG distante. Quería un lugar donde cada historia importara, donde cada niño pudiera encontrar, como Javier, una oportunidad real. El anuncio se hizo primero de forma discreta, pero en pocas semanas comenzó a recorrer los medios locales. La historia de un millonario adoptando a un niño callejero con un violón en la espalda tenía demasiada fuerza como para pasar desapercibida. Pero Mateo pidió con firmeza que no usaran imágenes de Javier ni su nombre completo. No quería que su historia se volviera mercancía, solo inspiración. A medida que la fundación crecía, comenzaron a llegar voluntarios, médicos, psicólogos, maestros, músicos, gente que quería ayudar, que recordaba a María o que había conocido a niños como Javier. Alquiló un edificio en el corazón de Sevilla. Lo remodeló con patios llenos de luz, salas de estudio, habitaciones limpias, un comedor comunitario, un auditorio con instrumentos. No quería que se pareciera a un orfanato. Quería que se sintiera como un hogar. Javier fue el primero en cruzar la puerta el día de la inauguración. Caminó despacio, mirando cada rincón, cada detalle. Cuando llegó al auditorio y vio los instrumentos alineados, las partituras, las sillas, se quedó en silencio largo rato. Luego se giró hacia Mateo y dijo con voz baja pero firme: «Mi madre estaría feliz». Mateo no respondió. Solo le acarició el hombro con suavidad, porque entendía que esas palabras contenían todo: gratitud, memoria, justicia. Aquella fundación no era solo un edificio, era una continuación del amor de María, y también un símbolo de lo que el vínculo entre ellos dos había creado. El proceso legal seguía su curso. Mateo sabía que no era fácil. Las autoridades debían investigar cada detalle, comprobar cada historia. Pero la fundación, su implicación personal, la historia pública, comenzaban a generar un contexto favorable. Recibió llamadas de jueces, fiscales, periodistas, algunos con apoyo genuino, otros con intereses, pero todos coincidían en algo. Javier merecía esa oportunidad, no por compasión, sino por derecho. Un día, mientras caminaban por la ribera del Guadalquivir, Mateo le preguntó si alguna vez había soñado con algo que aún no hubiera contado. «Sí», respondió Javier, «con un lugar donde nadie tenga que dormir en la calle».
donde cada niño tenga un violón o un libro o alguien que lo escuche cantar. Estamos construyendo eso, dijo Mateo. Lo sé, respondió el niño, pero quiero ayudar. Mateo lo miró, conmovido. Ya estás ayudando. Cada vez que tocas, cada vez que sonríes, cada vez que recuerdas a tu madre con tanto amor. Esa tarde, Javier compuso una melodía nueva. La escribió en su cuaderno de música y le puso un nombre, Raíces en el aire, porque, según él, eso eran ahora. Dos personas que, sin haberlo planeado, habían echado raíces en el lugar menos esperado. En la música, en la memoria, en el corazón del otro. Y aunque aún faltaban pasos por dar, aunque la legalidad aún no estaba completamente definida, ambos sabían que ya eran familia. No porque un papel lo dijera, sino porque cada día vivido juntos lo confirmaba sin necesidad de palabras. En esa lucha por cambiar la vida de Javier, Mateo había cambiado también la suya. Y, como una melodía que crece desde una nota silenciosa, todo lo que estaba por venir ya comenzaba a vibrar en el aire. Habían pasado casi 8 meses desde aquel día en que Javier pidió ayuda en un semáforo con su violón colgado del hombro. 8 meses en los que su mundo, que antes se limitaba a la calle, a una banca en la plaza, a la fotografía arrugada de su madre, había comenzado a expandirse con la lentitud, pero también con la firmeza de una raíz que se hunde en tierra fértil, a pesar de las dificultades legales, de la lentitud del sistema, de los obstáculos administrativos. Mateo había cumplido cada palabra de la promesa que le hizo. Y ahora, por fin, el Estado español reconocía oficialmente lo que ya era evidente para ambos desde mucho antes. Javier era su hijo. La adopción se había concretado una mañana de primavera, sin pompas ni ceremonia pública, tal como Mateo había pedido. En el juzgado un juez les dio la noticia con una sonrisa discreta, mientras Javier firmaba por primera vez un documento con su nuevo nombre completo. No dejó de ser Javier, pero ahora tenía un apellido que lo vinculaba con alguien más, un apellido que lo protegía y que, más que pertenencia legal, significaba abrigo emocional. Cuando terminó de escribir, el niño levantó la vista hacia Mateo. No fue necesario decir nada. En ese cruce de miradas estaba todo. El recorrido, el dolor, la lucha, la memoria de María y, sobre todo, la certeza de que el amor puede comenzar incluso en los lugares más improbables. Tras la adopción, Mateo y Javier se mudaron definitivamente a la casa familiar, la antigua vivienda de los abuelos de Mateo. Decidieron no volver al ático moderno y frío donde Mateo había vivido antes. Aquella casa de patio andaluz, limonero y paredes con historia, ya no era solo un refugio temporal. Se convirtió en hogar. Mateo la reformó poco a poco, no para embellecerla, sino para adaptarla a la nueva vida que ambos comenzaban. En el cuarto de Javier aparecieron estantes con libros, partituras, cuadernos de dibujo. Sobre la cama colgó una foto enmarcada de María. No la arrugada que siempre llevaba consigo, sino una copia restaurada a partir de esa imagen. María sonreía en blanco y negro, con el cabello recogido y los ojos vivos. Javier la miraba cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar. Le hablaba en voz baja, como siempre hizo, pero ahora con otra energía. Ya no era solo tristeza, era gratitud, era diálogo. En la Fundación María Delgado los frutos también empezaban a brotar. Decenas de niños habían sido rescatados de las calles, algunos mediante colaboración con redes sociales y servicios sociales, otros gracias a que ellos mismos habían llegado al lugar por recomendación de otros. El edificio, decorado con murales hechos por los propios chicos, vibraba de voces, de risas, de llantos también, porque sanar no es un proceso limpio ni lineal, pero por sobre todo, vibraba de humanidad. Javier era una figura presente allí, no como símbolo de caridad, sino como ejemplo tangible. Nunca quiso ponerse por encima de nadie. Caminaba entre los niños como uno más. Daba clases de música, enseñaba a afinar instrumentos, acompañaba en las meriendas. A veces, simplemente se sentaba en el patio a escuchar historias. Entendía cada palabra,
cada silencio, cada mirada esquiva, porque él había estado ahí. Y los otros lo sabían, por eso lo respetaban, por eso lo seguían, porque no venía a salvarlos, venía a compartir el camino. Mateo, por su parte, dividía su tiempo entre la fundación y sus empresas, que ahora dirigía con otra filosofía. Había incorporado programas de responsabilidad social más profundos, no para quedar bien, sino para generar impacto. Cada año, parte de los beneficios eran destinados a becas, a instrumentos, a talleres culturales. Se alió con otras fundaciones, generó redes, abrió espacios de diálogo con otras ciudades, pero nunca perdió de vista lo esencial, que todo había comenzado con una canción frente a una tumba y con un niño que solo quería cumplir una promesa. En casa, la rutina se fue llenando de nuevas costumbres. Javier ahora tenía un cuarto propio decorado a su gusto, con pósteres de músicos, partituras enmarcadas y una estantería con instrumentos pequeños. Recibía clases de música formalmente y practicaba durante horas. Aprendía piano, teoría musical y también composición. Su talento natural se desarrollaba con disciplina, pero más allá de la técnica, lo que más destacaban sus profesores era su capacidad de transmitir emoción. Cada nota que tocaba parecía venir de una historia vivida, de una memoria profunda. Cada mes, sin falta, Javier visitaba el cementerio donde estaba su madre. Iba solo algunas veces, acompañado otras. Nunca faltaba una flor nueva, una canción distinta, una palabra en voz baja. Era su ritual, su manera de seguir vinculado a quien le dio la vida y el primer amor incondicional. Mateo lo acompañaba a veces, pero otras prefería esperarlo en el coche, respetando ese espacio sagrado. Entendía que no era su momento, sino el de Javier. Y eso también era parte del amor, saber cuándo quedarse en silencio. Una tarde, mientras regresaban de una de esas visitas, Javier rompió el silencio dentro del coche con una frase inesperada. ¿Crees que mi madre estaría orgullosa de mí? Mateo lo miró de reojo y le respondió con voz firme. No solo estaría orgullosa, estaría en paz. Javier no dijo nada más, solo miró por la ventana y sonrió levemente, porque en esa afirmación encontró la certeza que buscaba, no para dejar de recordarla, sino para vivir con más fuerza. Pasaron los meses y la vida se acomodaba, con desafíos, sí, pero también con momentos de plenitud. Javier tocó por primera vez en público durante un acto de la fundación. Fue una pieza breve, compuesta por él. El auditorio estaba lleno, pero su mirada buscaba solo una persona entre el público. Mateo estaba en la primera fila sin moverse, con los ojos húmedos. Cuando terminó la última nota, el aplauso fue espontáneo y largo. Pero Javier no sonrió de inmediato. Solo después de mirar hacia arriba, como si su madre estuviera allí, se permitió cerrar los ojos y respirar con calma. Aquel concierto no fue el final de una historia, fue un nuevo comienzo, porque reconstruir la vida paso a paso no es llegar a un punto fijo, es aprender a caminar distinto, con otros pies, con otras herramientas. Javier ya no era el niño de la calle, era un hijo, un alumno, un músico, un compañero, y sobre todo era el resultado de un amor que, aunque nacido en la ausencia, se había vuelto presente con más fuerza que nunca. Y así, entre cuerdas afinadas y melodías recién escritas, entre cafés por la mañana y cartas antiguas guardadas como tesoros, la vida se tejía con hilos firmes, sin olvidar el pasado, pero construyendo, cada día, un presente digno del futuro que María alguna vez soñó para su hijo. Y también, sin saberlo, para aquel otro niño que ella cuidó un verano y que, muchos años después, había aprendido a amar con la misma ternura. El gran día había llegado. Sevilla vibraba con los preparativos de uno de los eventos más esperados del año, el Festival Benéfico de la Fundación María Delgado. Durante semanas, los medios locales habían hablado del acontecimiento con entusiasmo creciente. No era solo un evento musical, era una celebración de vidas transformadas, un testimonio de lo que ocurre cuando la compasión se convierte en acción y cuando una promesa nacida de la pérdida logra crear esperanza para muchos.
El teatro donde se llevaría a cabo, una antigua sala restaurada en el corazón de la ciudad, estaba repleto desde una hora antes de comenzar. El cartel anunciaba a varios artistas, pero todos sabían que el momento más esperado era uno solo: la presentación de Javier Soriano Delgado. En los camerinos, Javier afinaba su violón con una concentración absoluta. No hablaba mucho, como de costumbre, pero en su rostro no había nervios. Había determinación. Estaba listo para cerrar un ciclo, no con un adiós, sino con una declaración. En sus manos el violón con el que todo había comenzado. No era el mismo instrumento remendado que usaba cuando vivía en la calle. Mateo le había regalado uno, nuevo, hecho a mano por un luthier de Granada, pero Javier insistía en conservar el viejo. Esa noche decidió tocar con él, no por falta de recursos, sino porque en sus cuerdas desafinadas aún resonaba la historia que lo había traído hasta allí. Mateo lo esperaba entre bambalinas, vestido con un traje oscuro y una discreta flor en el ojal. A pesar de su éxito y su presencia pública, aquella noche se sentía como un niño, emocionado, vulnerable, profundamente conmovido. No era su festival, ni su logro, era el de Javier, el de María, el de todos los niños a quienes el sistema había querido olvidar y que, gracias al esfuerzo conjunto, ahora tenían una nueva oportunidad. Cuando las luces bajaron y el silencio invadió la sala, una sola figura apareció en el escenario. Javier, solo con su violón al hombro, caminó hasta el centro bajo un foco cálido. Se detuvo, respiró profundo y miró al público. En primera fila, Mateo lo observaba con una sonrisa contenida, los ojos brillando. Al lado suyo, decenas de niños de la fundación lo miraban con la admiración que se reserva a quienes han atravesado tormentas y han salido del otro lado con la cabeza en alto. Javier tomó el micrófono y habló. Su voz, aunque suave, se proyectó con claridad en cada rincón del teatro. Esta canción es para mi madre, que me enseñó a soñar, y para Mateo, que me enseñó a volar. Pausa. Hay historias que comienzan en un semáforo con una flor y una pregunta, y otras que terminan aquí, no con un final, sino con un comienzo. Porque cuando alguien te ve de verdad, cuando alguien cree en ti, la música cambia, se vuelve puente, se vuelve abrazo. Gracias por escuchar. Volvió a colocar el micrófono en su lugar y tomó posición. Las primeras notas salieron, con delicadeza, como si sus dedos acariciaran el alma del instrumento. Era una melodía nueva, compuesta por él mismo, inspirada en las coplas que María le cantaba cuando era pequeño, en los acordes que Mateo alguna vez tocó en el piano viejo de la casa de Valencia, en los silencios compartidos, en las lágrimas derramadas frente a una tumba. Cada compás tenía una intención, cada pausa un suspiro. No había artificio ni técnica vacía, solo verdad. Mientras tocaba, algunos en la sala comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque la música de Javier no contaba solo su historia, contaba muchas: la de los niños invisibles, la de los abrazos no dados, la de los vínculos que trascienden la sangre, la de las heridas que encuentran consuelo. Y en medio de todo, Mateo se permitió llorar también, ya no con la desesperación del pasado, sino con la serenidad de quien sabe que ha cumplido una misión sagrada. Cuando la última nota se extinguió en el aire, hubo unos segundos de silencio absoluto. Luego el aplauso estalló como una ola. De pie, el público lo ovacionó sin reservas. Javier no sonrió de inmediato, solo cerró los ojos, bajó la cabeza y dejó que el sonido lo envolviera. Luego levantó la mirada y buscó a Mateo. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un leve asentimiento, porque sabían que esa noche no era solo un éxito artístico, era una sanación completa. Después del espectáculo, los pasillos del teatro se llenaron de gente queriendo felicitarlo, abrazarlo, tomarse fotos, pero Javier fue primero hacia ¿dónde estaba Mateo? Se lanzó a sus brazos con fuerza, como un niño que sabe que ya no tiene que luchar más para merecer amor. Gracias por no haberme dejado, dijo al oído. Gracias por haberme encontrado, respondió Mateo. Días después,
La historia de la presentación ocupaba titulares, pero Mateo se encargó de que Javier no se convirtiera en una figura mediática. Su historia era íntima y debía ser respetada como tal. Lo que más le importaba era que, entre los asistentes al festival, muchos eran empresarios, políticos, artistas, personas influyentes que, al escuchar la música de Javier, decidieron sumarse a la causa. La fundación recibió más apoyo que nunca. Nuevos centros se planificaban, nuevas iniciativas nacían, todo porque un niño había tocado con el alma en un teatro lleno. Javier, por su parte, siguió con su vida sencilla. Estudiaba, componía, enseñaba en la fundación. Nunca dejó de visitar a su madre, y cada aniversario de aquel día en el cementerio volvía a llevarle una serenata. No como deuda, sino como celebración. Años más tarde, en una entrevista que aceptó dar por única vez, cuando ya era un músico reconocido, Javier dijo algo que quedó grabado en quienes lo escucharon. A veces una canción no cambia el mundo, pero puede cambiar dos vidas. Y cuando eso pasa, el mundo también cambia un poco. Esa serenata, en el silencio de un cementerio, había sido el inicio de todo. Un acto de amor que atravesó el dolor, que desafió la indiferencia, que tejió una familia donde antes había solo ausencia. Y así, como quien pulsa una cuerda con cuidado, Javier y Mateo aprendieron a caminar juntos, a reconstruirse, a celebrar lo que viene. Porque al final no hay mayor música que la que nace cuando dos almas rotas se reconocen y deciden simplemente no soltarse más.